Israel dice, me estoy ocupando de mis finanzas, pero las guerras del agua no las va a salvar. Les encanta meterme en problemas. Pero vamos a abordar el tema como siempre, sin conspiraciones ni fanatismos. El acceso al agua potable es la necesidad humana más básica, de ahí parte todo lo demás. Se tiene la preocupación de que el agua sea cada vez más escasa, más restringida y que ciudades enteras se queden sin acceso a ella, generando conflictos como los ya ocurridos en el 2000 en Cochabamba, Bolivia, o el conflicto por el agua en la cuenca del Nilo entre los países que atraviesa, principalmente por la construcción de una gran presa en Etiopía, o disputas entre India y Pakistán por el río Indo, del que ambos países dependen para su agricultura y generación de energía eléctrica. Al grano, ¿se van a armar los putos o no? Relájate, energúmeno. Depende para variar de los fanatismos y la capacidad de diálogo que se tenga, así como la disposición y cooperación de la mayoría. Veamos unos datos. Para 2022, 77% de las viviendas en México tienen agua entubada dentro de su vivienda, 16% fuera de la vivienda pero en el mismo terreno y 7% solo mediante llave pública, captadores de lluvia, pipas, pozo, río o lago, es decir, deben acarrear el agua. Claro que es un dato nacional. Entre estados las disparidades son grandes. En Guerrero solo el 38% dentro de la vivienda, mientras en la Ciudad de México el 92%. Por otro lado, una cosa es tener la tubería y otra que en efecto el flujo del agua sea constante. Se estima que solo el 31.5% de hogares recibe agua 7 días a la semana, 24 horas al día. Para almacenarla, 64% cuenta con infraestructura permanente como cisternas y tinacos, 20% no almacenan y 16% lo hacen con cubetas, tambos o garrafones. Eso es lo que hay en los hogares mexicanos. En 2023, 57% de los cuerpos de agua en el país tenían buena calidad, un porcentaje muy por debajo del promedio. Por ejemplo, Brasil 71%, Uruguay 76% y Chile 84%. Los mantos acuíferos, es decir, el agua que se extrae del subsuelo, están siendo sobreexplotados, o sea que no se recuperan a la velocidad que los consumimos. También tenemos el estrés hídrico. Esto es la relación de agua dulce retirada respecto a los recursos de agua renovable. Aquí tenemos un 45%. En el 2000 era de 26% y para 2010 de 30%. El estrés está aumentando cada vez más rápido. Aquí no hay agua. ¡Eso te decía! ¡Debemos salir de aquí! El financiamiento otorgado es suficiente para mantener en operación la infraestructura existente, al tiempo que se mantienen tarifas relativamente bajas. Por supuesto, con ese esquema no alcanza para mejoras o reemplazos, y aquí surge una pregunta interesante: ¿quién debe pagar el agua? Un libertario te responderá que una empresa o varias se adjudiquen la propiedad del río y cobren lo que tengan que cobrar para garantizar su afluencia. Ya luego, si algunos no pueden pagar, pues es asunto de ellos. Las fallas del mercado no existen. Un marxista que las comunidades dependientes de él cooperen equitativamente para mantenerlo. Tan lindos ellos. Simplificaciones absurdas de la realidad aparte, se propone que los gobiernos valoren aplicar cargos o impuestos a aquellos que se benefician de las obras públicas que mejoran la conectividad del agua. Por ejemplo, desarrolladores inmobiliarios, que eso encarecería aún más la vivienda. Mala idea si no se delimitan bien las zonas donde se cobraría. Y también a quienes generan altos costos o externalidades como propietarios de grandes superficies impermeables como estacionamientos. Tarifas muy altas impactan a la sociedad, pero muy bajas han afectado la calidad del servicio y de la infraestructura, perjudicando a los más vulnerables. Según nuestra Constitución, los municipios tienen a su cargo la provisión de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. No es un tema exclusivamente federal, aunque nuestros municipios y estados se han caracterizado por solo estirar la mano a papá gobierno federal cuando tienen problemas. No suelen tener mucha iniciativa. ¡No son robots, Rick! ¡Es un decir, Morty! ¡Son burócratas! Entonces sí se van a armar los putos. Ya te dije que depende, energúmeno. Innovaciones tecnológicas hay, pero a muy pequeña escala y para atender zonas alejadas que de hecho hoy mismo no tienen acceso al agua, como la condensación, es decir, captar agua de la atmósfera, pero a gran escala las más prometedoras parecen ser Desalinización. convertir el agua de mar en dulce, aunque está limitada a las regiones costeras. Sigue siendo cara y consume mucha energía, con lo que produce cantidades importantes de gases invernadero, además de los problemas del manejo de salmuera resultante. En 2022 ya había más de 21,000 plantas desalinizadoras, concentradas la mayor parte en Medio Oriente.
El sector crece entre 6 y 12% cada año. China está construyendo o tiene planes de construir más de 35 plantas. Estados Unidos, en particular California y Texas, también tienen. Llevar agua de mar a zonas altas como la Ciudad de México no parece muy viable. Reutilización y reciclaje. Esta funciona para agricultura e industria, incluso para consumo humano si se da el tratamiento adecuado, aunque nuevamente cuesta. Aquí podríamos incluir también las tecnologías de riego eficiente. Como el agua sigue siendo prácticamente gratis, no se tienen los cuidados necesarios. Incluso hay zonas donde por no usarla te disminuyen el acceso al año siguiente. Absurdos burocráticos, ya saben. Por lo que consumen más de lo que necesitan para mantener su cuota al año siguiente. ¿Y ya? Pues hay otras, como gestión del agua inteligente con implementación de sistemas, inteligencia artificial y análisis de datos para prevención y detección temprana de fugas, predicción de demanda y gestión eficiente, la captura y almacenamiento de agua de lluvia, restauración de ecosistemas, todo sirve. Si se implementan todos, el mundo será verde, feliz y no le faltará agua a nadie. Todos tienen en común que se requiere mucho mis ataques cómodos de dinero. Ya me aburrí. ¿Se van a armar los o no? Entre energúmenos como tú, claro. Las zonas de conflicto encontrarán cualquier pretexto para tener conflictos. Puede ser el agua o cualquier otra cosa, fanatismos religiosos, políticos, ideológicos, raciales o codicia y ambición desmedida. No es específicamente por el agua. En octubre del 2020 se vencía un plazo de entrega de agua de México a Estados Unidos, lo que detonó un conflicto en la frontera, ya que el gobierno decidió extraer agua de una presa en Chihuahua, lo que no gustó a los agricultores de la zona, obviamente. Finalmente se llegó a un acuerdo con Estados Unidos, se saldó ese ciclo y una deuda de agua de la anterior administración, extrayendo agua de presas ubicadas en Nuevo León y Tamaulipas. También se dispuso de agua para consumo humano. De acuerdo a lo informado por el gobierno mexicano, Estados Unidos se comprometió a que si hacía falta agua para consumo humano, ellos la proporcionarían en caso de sequía severa en México. Y además evitaron sanciones. Esos malditos gringos. Don't cry in front of the Mexicans. Les cuento una historia que quizá no conozcan. No divagues. Soporta. Escultura para que no andes de conspiranoico. En 1974, el químico mexicano Mario Molina y Sherwood Rowland establecieron la relación entre el daño atmosférico y los clorofluorocarbonos, prediciendo el adelgazamiento de la capa de ozono que protege la Tierra de las radiaciones dañinas del Sol. O sea, estábamos a nada de achicharrarnos todos de formas espantosas e inimaginables. En 1985 se demostró el adelgazamiento de dicha capa en Antártida, lo que conocemos como el agujero de la capa de ozono, por lo que ese año la comunidad internacional estableció el Convenio de Viena y en 1987 se firmó el Protocolo de Montreal regulando con metas y calendarios el consumo y producción de sustancias agotadoras de la capa de ozono para cada país. Molina y Rowland fueron galardonados con el Nobel de Química. Esos ganadores del Nobel son unos vendidos de las élites. ¿Cómo se les ocurre apoyar los transgénicos? Ni que fueran a acabar con el hambre. Maldita ciencia neoliberal. No existe ciencia neoliberal, socialista o progresista. La ciencia es solo ciencia. Hay quienes retuercen el conocimiento para beneficiarse, de todos los bandos, como Putin y sus vacunas contra el cáncer. Volviendo al agua. Volviendo al agua, pongámoslo en perspectiva. El presupuesto para la Comisión Nacional del Agua desde el 2010 ha sido solo de 56.900 millones de pesos en promedio al año. Unos un poco más, otros un poco menos. Unos 3.000 millones de dólares. Suena mucho, pero el presupuesto federal supera los 500.000 millones de dólares. Hablo del mexicano, el gringo es 10 veces más grande. No estás destinando ni el 0.6% de tu presupuesto a resolver el problema. En realidad no estás destinando nada. Eso es solo para mantenimiento. ¿Cuándo lo resolverán? Cuando sientan pasos en la azotea o cuando el costo político de no atenderlo sea muy alto. Es dinero nada más. Por eso, ocúpate de tus finanzas personales, que esas Tlaloc no las va a salvar.